Entonces ya tenemos la noradrenalina en el espacio presináptico. ¿Qué caminos tiene? Varios caminos. Primero, ¿para qué ha sido formada y liberada? Básicamente para que actúe sobre receptores postsinápticos. Entonces, una de sus vías es difundir por el espacio presináptico hasta los receptores postsinápticos, ¿no? Que son receptores básicamente alfa 1, ¿no? Básicamente, no estoy diciendo exclusivamente. Beta 1, beta 2. Muy bien. Una pequeña cantidad sale hacia la circulación. Una pequeña cantidad, entonces, sale del espacio presináptico hacia la circulación. Y es metabolizada, este es un metabolismo sistémico por una enzima, la COMT. La COMT, la catecol ortometiltransferasa, la COMT. Catecol ortometiltransferasa. Muy bien. ¿Qué más? También otra pequeña cantidad de norepinefrina, de noradrenalina, ¿no? Sale del espacio presináptico y estimula un receptor presináptico. Los otros eran postsinápticos, ¿no? El receptor, en este caso, el receptor es alfa 2. Y vean, todos los receptores son metabolotrópicos, ¿no? Estímulo del receptor alfa 2. Y el estímulo del receptor alfa 2, a su vez, va a detener la degranulación y liberación de noradrenalina. O sea, es un feedback negativo, ¿no? El estímulo del receptor alfa 2 por la misma noradrenalina que ha sido liberada, pues detiene que continúe liberándose noradrenalina. Detiene la degranulación de las vesículas. Muy bien. La mayor cantidad, la mayor cantidad de la noradrenalina liberada, la mayor cantidad, ¿no?, es captada por otro receptor de membrana, que es el NET, ¿no?, que es un transportador de membrana, perdón, receptor, un transportador, no receptor, el NET, transportador de norepinefrina, e ingresa la mayor parte, es recaptada, la noradrenalina liberada, la mayor parte es recaptada. Ahora, ¿qué caminos tiene esta noradrenalina que ha sido recaptada? En parte es metabolizada. Y vamos a acabar justo la parte previa. En parte es metabolizada. En parte es metabolizada por otra enzima, pero esta es enzima que se encuentra en los botones presinápticos, ¿no? En parte es metabolizada por la monoaminooxidasa, la MAO, la monoaminooxidasa. En parte es metabolizada por la MAO. Pero la mayor cantidad es recaptada otra vez. Bueno, aquí el hecho directo es por el BMAT, ¿no? Es recaptada y almacenada de nuevo. Es recaptada por el BMAT y almacenada de nuevo. Entonces, vean, esta es la farmacocinética de la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina en las vesículas presinápticas, ¿no?, por demetilación se transforma en adrenalina. Muy bien, veremos los receptores. Habíamos mencionado que cuando se libera la noradrenalina en el espacio intersináptico, fundamentalmente lo hace para actuar sobre receptores. Tenemos dos tipos principales de receptores: los receptores alfa-adrenérgicos y los receptores beta-adrenérgicos. Receptores alfa y beta.
A su vez, los receptores alfa se dividen en alfa 1. Los receptores alfa 1 van a provocar estimulación cuando son ocupados, van a provocar estimulación de la musculatura lisa. Estimulación de la musculatura lisa. Y los receptores se estimulan la musculatura lisa. Por ejemplo, en los vasos van a provocar vasoconstricción. El receptor alfa 2, que hemos mencionado, es responsable de la inhibición presináptica. La inhibición presináptica, ¿no? Se detiene la liberación de catecolaminas. Y los receptores beta son 3 a 4 variedades, ¿no? Los receptores beta 1 predominan en el corazón, y van a producir estimulación cardíaca. Estimulación cardíaca, los receptores beta 1. Estimulan las 4 propiedades del corazón. Los beta 2 son todo lo opuesto, los beta 2 son todo lo opuesto de los alfa 1. Si los alfa 1 eran estimulantes de la musculatura lisa, los receptores beta 2 son relajantes de la musculatura lisa. Relajan la musculatura lisa. Los receptores beta 3 son los más circunscritos. Solamente se encuentran en el tejido adiposo. Solo se encuentran en el tejido adiposo y son responsables de la lipólisis. Los receptores beta 4, cuya existencia es discutida por algunos autores, jóvenes están saliendo y entrando de clases. No os voy a permitir eso. ¿Ve? Entramos, salimos de clases. Entramos, salimos. Los receptores beta 4 van a producir incremento de la fuerza de contracción, y de la conducción auriculoventricular. ¿No? Aumenta la fuerza de contracción y la conducción auriculoventricular. O sea, de las 4 propiedades del corazón son estimuladas 2, ¿no? Mientras que el receptor beta 1 estimula las 4 propiedades, ¿no? La fuerza de contracción, la conductibilidad, la excitabilidad y el automatismo. Por eso algunos autores postulan que los receptores beta 4 no son sino otro tipo de receptores, sino son un subtipo de los beta 1. Bueno, en el texto tenemos, ¿no?, estos cuadros, se he tomado del mismo, ¿no?, donde están mencionadas las acciones que he descrito y algunas otras, ¿no? Algunas otras más. Hemos dicho los receptores alfa 1, a lo que no les mencioné, son responsables de la estimulación del sistema nervioso central. Estimulan, su ocupación estimula el sistema nervioso central, ¿no? Y habíamos dicho que a nivel musculatura lisa vascular contraen, ¿no? Son estimulantes. Contraen la musculatura lisa vascular. Relajan la musculatura gastrointestinal, relajan, ¿no? Dentro de la contracción de la musculatura lisa tenemos la contracción del músculo radial a nivel ocular, ¿no? Por eso se produce midriasis, músculo radial. Y en la vía genitourinaria también hay contracción, ¿no? Se contrae la vía de salida de la vejiga, ¿no? El esfínter vesical, el trígono, esfínter vesical, uretra proximal. Los receptores alfa 2, ¿no?, tienen, fundamentalmente son inhibidores, ¿no? Inhibidores presinápticos. Inhiben la liberación de noradrenalina, eso ya lo dijimos. Pero también hay algunas otras acciones sobre las plaquetas, ¿no? Páncreas. Luego tenemos los receptores beta 1, que hemos dicho que son estimulantes, ¿no? Estimulan las 4 propiedades del corazón, ¿no? Y actúan sobre las plaquetas. Otra acción importante es a nivel renal. Los receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular, a nivel de aparato yuxtaglomerular, estimulan la secreción de renina. Y también la de amilasa. Estos beta 2 hemos dicho que relajan la musculatura lisa. Relajan, ¿no?, la musculatura lisa. Van a provocar en los vasos vasodilatación, a nivel pulmonar broncodilatación,
son responsables de respuestas metabólicas, ¿no? Glucogenólisis, también eh, elevan el ácido láctico, ¿no? Y vamos a ir viendo en detalle. Los receptores beta 3 hemos dicho que están muy circunscritos y solamente en el tejido adiposo se expresan y van a producir lipólisis, ¿no? Con liberación de ácidos grasos. Y finalmente tenemos los receptores beta 4, que hemos dicho que están localizados en el corazón y van a provocar incremento de la fuerza de contracción y de la conducción, ¿no? Velocidad de conducción. Es importante mencionar los receptores dopaminérgicos. Habíamos dicho que la dopamina es activa, además de ser precursora de noradrenalina. Y tenemos los receptores dopa 2, que son centrales, se encuentran en el sistema nervioso central. Y tenemos los receptores dopa 1, que son los que nos interesan en el momento, porque producen relajación de la musculatura lisa arteriolar renal. Relajan las arteriolas renales. Relaja. Y entonces al relajarse se produce una vasodilatación arteriolar renal, una vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo sanguíneo renal y como consecuencia aumentan la natriuresis y la diuresis. Aumentan la natriuresis y la diuresis. Muy bien. Además, la dopamina se transforma, ¿no?, en noradrenalina. Yo creo que aquí nos quedamos porque ya son 5 segundos y se va a cortar. Entonces reprogramo la... Sí, vamos a habilitar la sala. Muy bien. Alguien debe estar con 2 dispositivos, ¿no? Porque estamos 17 personas, cuando deberíamos ser 15 estudiantes más 1.000 personas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a la parte farmacológica. Veremos el tema de los agonistas. Agonistas es el término más correcto, ¿no?, en este momento. Y hemos definido qué es un agonista, ¿no?, en generalidades. Entonces veremos los agonistas adrenérgicos. Agonistas adrenérgicos, o en una nomenclatura más antigua, agonistas adrenérgicos, o en una nomenclatura más antigua, conocidos como simpático-miméticos. ¿Mm? Lo sentísimos mucho, Amanda y Apasiana. Entonces, los agonistas adrenérgicos. ¿Cuál es el concepto de lo que es un agonista adrenérgico? Son fármacos, obviamente, son fármacos que imitan la acción de las catecolaminas endógenas. Ese es un agonista adrenérgico. Un fármaco que imita la acción de las catecolaminas endógenas, ¿no? Noradrenalina, adrenalina. ¿Cuál es la clasificación de estos fármacos? Tenemos 3 grupos de agonistas adrenérgicos. Tenemos los agonistas de acción directa. Como dice su nombre, son medicamentos, ellos mismos se unen a los receptores adrenérgicos. Se unen a los receptores adrenérgicos. Adrenalina, ejemplo, ¿no? Luego tenemos los
agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Estos fármacos incrementan los niveles de la noradrenalina, adrenalina, incrementan los niveles. Se actúan indirectamente, pues, ¿no? Estos fármacos no se unen a los receptores adrenérgicos, no se unen, sino estos fármacos, al elevar los niveles de adrenalina, noradrenalina, esta mayor cantidad de adrenalina, noradrenalina, va a producir un mayor estímulo de receptores. Y hay varias explicaciones para esta acción indirecta, ¿no? Puede ser porque liberan de las vesículas, ¿no? O desplazan de las vesículas a la noradrenalina. Así actúan la tiramina y la anfetamina, ¿no? Las anfetaminas, todas las anfetaminas, ¿no? O pueden impedir la recaptación. Habíamos dicho que la mayor parte de la noradrenalina liberada es recaptada. Impiden la recaptación, así actúa la cocaína. O impiden el metabolismo, ¿no? Aquí tenemos unos antidepresivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, al inhibir esta enzima, impiden el metabolismo intraneural, ¿no? Metabolismo intraneural. Y finalmente tenemos los agonistas de acción mixta, que en parte van a actuar estimulando directamente los receptores y en parte mediante elevación de niveles de catecolaminas endógenas. Existe un medicamento muy antiguo, la efedrina, y la dopamina. Claro, la dopamina, hemos visto que estimula receptores dopaminérgicos de 1 y de 2, pero también es un precursor, ¿no?, de noradrenalina. O sea, va a llevar, si administramos dopamina, va a haber mayor síntesis de noradrenalina. Por eso es de acción mixta. Bueno, de todos los grupos de agonistas adrenérgicos, vamos a ver uno solo detalle. Aquí están los fármacos más utilizados. Son las catecolaminas. Las catecolaminas. Y tenemos 4 catecolaminas. La noradrenalina, en este momento son solo 4. La adrenalina, dopamina, y la dobutamina. La dobutamina, ¿no? El isoproterenol ya es obsoleto. Se lo borramos al isoproterenol. Entonces, 4 catecolaminas: noradrenalina, adrenalina, dopamina y dobutamina. Pero no es suficiente recordar solamente las 4 catecolaminas, sino que es muy importante recordar la acción que tienen estas catecolaminas, la acción. Y aquí se ha puesto cuál es la acción preferentemente en primer lugar y luego en segundo lugar. Entonces, la noradrenalina es un fármaco preponderantemente alfa-adrenérgico. Alfa-1 produce vasoconstricción. Y en segundo lugar, produce un estímulo beta-1. Es un agonista beta-1 en segundo lugar. Se estimula el corazón, segundo lugar, segundo lugar. La adrenalina estimula por igual receptores alfa-1 como beta, beta-1, beta-2. Por igual receptores alfa y beta. Alfa-1 igual beta-1 igual beta-2. La dopamina depende de la dosis. A dosis bajas estimula receptores dopaminérgicos 1. Pues a dosis bajas estimula receptores dopaminérgicos 1. A dosis medianas estimula receptores beta-1, estimula el corazón. A dosis medianas estimula receptores beta-1. Y a dosis altas, estimula receptores alfa-1. Alfa-1. Finalmente, la dobutamina. La dobutamina estimula preponderantemente receptores beta-1. Beta-1. O sea, estimula el corazón en primer lugar. Y en segundo lugar, alfa-1 igual beta-2.
alfa 1 igual beta 2. Bueno, entonces vamos a describir la farmacodinámica en las acciones de la adrenalina, considerando que es el medicamento tipo de este grupo. Jóvenes, la anterior diapositiva tiene que hacerse de la anterior diapositiva una ficha. O sea, el éxito de estudiar farmacología es hacerse fichas, ¿no? Y eso tienen pero que aprenderlo de memoria, de adelante a atrás, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, de arriba a abajo, ¿no? Pero así, como el Padre Nuestro, esa ficha. Es la única forma. Que este es el tema, el segmento más difícil de la farmacología, el sistema nervioso autónomo. Muy bien, veremos las acciones a nivel cardiovascular. He dicho que este nivel, a nivel cardiovascular, la inervación adrenérgica es preponderante a nivel cardiovascular. Entonces, hemos dicho que estos fármacos van a producir estimulación cardíaca. Estimulación cardíaca. Y esta estimulación está mediada por receptores beta 1. Entonces, jóvenes, tenemos que completar tres conceptos. Tenemos que manejar tres conceptos unidos. Separados no nos sirven. Manejar dos de ellos tampoco nos sirve. Tenemos que dominar los tres conceptos. Tenemos que dominar el fármaco, la preponderancia de acción sobre receptores y la respuesta mediada por estos receptores. Entonces, a nivel de corazón, lo que se va a producir va a ser un estímulo. Estimulamos las cuatro propiedades del corazón. El corazón se contrae con más fuerza, aumenta la fuerza de contracción, se acelera la conducción auriculoventricular, se acelera la conducción auriculoventricular, se incrementa la frecuencia cardíaca, se estimula el automatismo, ¿no? Y finalmente aparecen focos arritmogénicos. Aparecen focos arritmogénicos porque se incrementa la excitabilidad, ¿no? Se incrementa la contractibilidad, la conductibilidad, el automatismo y la excitabilidad. Entonces, en palabras más vulgares, el corazón se contrae con más fuerza, más rápidamente, se acelera la conducción auriculoventricular, se acelera la conducción auriculoventricular y pueden aparecer focos arritmogénicos. Focos arritmogénicos. Muy bien. Si el corazón late más rápidamente y con más fuerza, se incrementa el volumen minuto cardíaco. Se incrementa el volumen minuto cardíaco. Y como el corazón late más rápidamente y con más fuerza, aumenta el consumo de oxígeno. Aumenta el consumo de oxígeno. Muy bien, ¿qué ocurre a nivel vascular? A nivel vascular puede producirse o vasoconstricción, que es una respuesta preponderantemente alfa 1, menor medida alfa 2. Puede haber vasoconstricción o puede haber vasodilatación. Ya, usted me dirá, doctor, no lo entendemos. ¿Cómo vasoconstricción y al mismo tiempo vasodilatación? La mitad del vaso se dilata, la otra mitad se contrae. ¿Cómo es eso? No. La vasodilatación está mediada por receptores, que hay un error más alfa, es beta 2, ¿no? Beta 2. Beta 2. Depende de o sea, ¿qué respuesta va a predominar? Depende de la densidad de receptores en el territorio. O sea, el que predomine una u otra respuesta, el que predomine la vasodilatación o la vasoconstricción, depende de la cantidad de receptores. Depende de la cantidad de receptores que existan en ese órgano o tejido. Entonces va a haber vasoconstricción porque hay más receptores alfa 1 y alfa 2 a nivel de la piel, de las mucosas y a nivel espláncnico, digestivo. Todo lo contrario, vasodilatación, va a llegar más sangre a los músculos, chalanel y chao, y a nivel de las coronarias,
Vean, la respuesta es del organismo es coordinada, ¿no? Entonces hemos dicho que aumenta el consumo de oxígeno, habría riesgo de isquemia cardíaca, pero esto es compensado por un aumento, por una vasodilatación coronaria y llegada de más sangre y más oxígeno. Muy bien, eso es lo que sucede a nivel de las arterias arteriolas. Y esto es importante porque son vasos de resistencia. Sobre las venas no hay una respuesta muy notoria porque las venas tienen una capa muscular delgada. Su capa muscular es delgada porque además son vasos de capacitancia, ¿no? No de resistencia. De todos modos, si queremos saber, por teoría, a nivel de las venas, lo que predomina es la venoconstricción, que es respuesta alfa 1. Venoconstricción, que es respuesta alfa 1. Alfa 1. Muy bien. Veremos las acciones a nivel de músculo liso. Hemos dicho que, entonces, una respuesta beta 2 relaja la musculatura lisa. Músculo liso no vascular, ¿no? Porque ya hemos visto las acciones sobre el músculo liso vascular. Entonces, aquí sería músculo liso no vascular. No vascular. Músculo liso no vascular. Entonces, se produce a nivel bronquial broncodilatación. Broncodilatación, y esta es una respuesta beta 2. ¿No? En una de las primeras diapositivas, cuando revisábamos la respuesta adrenérgica, decíamos hay broncodilatación, pero ahora precisamos un poco más, ¿no? La broncodilatación está mediada por receptores beta 2. Luego se produce una uteroinhibición, ¿no? Se reducen el tono y contracciones uterinas. Es una uteroinhibición, reducción de tono y contracciones uterinas. Se reducen el tono y contracciones uterinas. Esta es una respuesta beta 2. Beta 2. Luego tenemos las acciones a nivel de la vía urinaria. Aquí por un estímulo alfa 1 que hemos visto, se va a contraer la vía de salida de la vejiga, se contrae la salida de la vejiga, se contrae la salida de la vejiga. Se contrae en el trígono, músculo trígono, el esfínter vesical y la uretra proximal. Y la uretra proximal. Uretra proximal. Se relaja el detrusor. Esta es respuesta beta 2. Se relaja el músculo detrusor. Se contrae el músculo radial del iris. Esto es alfa 1. Es estimulación. Musculatura lisa, no vascular. Se contrae el músculo radial del iris. Y a nivel gastrointestinal predomina la relajación, que es respuesta beta 2. Beta 2. A nivel metabolismo. Nivel metabolismo. Estos fármacos incrementan la glucogenólisis. Esa es respuesta beta 2. Incrementan la glucogenólisis. Respuesta 2. Disminuyen la glucogénesis. Disminuyen la glucogénesis. Obviamente, si aumenta la glucogenólisis, se incrementa la glicemia. Se incrementa la glicemia. Esta es una respuesta preponderantemente beta 2, preponderantemente beta 2, y en menor medida alfa 1. Igual, por agonismo beta 2, ¿no? Se incrementa la formación de ácido láctico a nivel muscular. Se incrementa la formación de ácido láctico. Se vean las acciones metabólicas sobre la glucosa, el ácido láctico. Inclusive la lipólisis están mediadas por receptores beta. En los dos primeros casos, glicemia y producción de ácido láctico, la respuesta es beta 2. Y la lipólisis es beta 3, ¿no? Beta 3. Hay una acción importante que no la mencioné en el corazón. Pero lo dijimos, ¿no? La liberación de renina, ¿no? Que es beta 1. Ya. Veremos los efectos hemodinámicos. Aquí pueden sacar hacer una captura de pantalla
porque esta diapositiva es elaboración propia, ¿no? Elaboración propia. Y tenemos un resumen de los efectos hemodinámicos. Y vamos a comparar noradrenalina, adrenalina, el isoproterenol no, la dopamina y la dobutamina. Sobre los parámetros de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, que recordamos es función del corazón, de la bomba, presión arterial diastólica, que es función de las resistencias vasculares, y la presión arterial media. Entonces veremos primero a la noradrenalina. Y para esto tenemos que recordar el primer cuadrito donde estaba la clasificación de las catecolaminas, ¿no? Que son medicamentos sintéticos. Entonces, habíamos dicho que la noradrenalina es preponderantemente alfa 1, o sea, preponderantemente vasopresora, y en segundo lugar, beta 1, en segundo lugar, estimulante cardíaco. Entonces, por el estímulo cardíaco, taquicardiza. Por el estímulo cardíaco, eleva la presión arterial sistólica. Por vasoconstricción, incrementa la presión diastólica por vasoconstricción. Si sistólica y diastólica están incrementadas, se incrementa la media. Es el fármaco más vasopresor. Y es tan vasopresor, produce tan importantes elevaciones de la presión arterial que puede inducir una taquicardia refleja. Entonces, se puede producir una taquicardia refleja como respuesta a la marcada elevación de la presión arterial. Muy bien, la adrenalina hemos dicho alfa 1 igual beta 1 igual beta 2. Pues, ¿cómo podemos lograr, digamos, una preponderancia de acción? Porque aquí es igual, ¿no? Dependiendo de la dosis y la vía, ¿no? Dosis altas, o sea, esto implica vía endovenosa, ¿no? Producen una respuesta preponderantemente alfa. Y dosis más bajas, por vía subcutánea o intramuscular, ¿no? van a provocar una respuesta beta. Entonces vamos a considerar la vía subcutánea o intramuscular, ¿no? La más empleada. Entonces, beta 1 igual beta 2, ¿no? Entonces, beta 1 estímulo cardíaco. Por estímulo cardíaco, taquicardia. Por estímulo cardíaco, elevación de la presión sistólica. Beta 2, por vasodilatación, caída de presión diastólica, por vasodilatación. De todos modos, hay un ligero incremento de la media, ¿no? Nunca la adrenalina va a producir hipotensión. Luego veremos a la dopamina a dosis dopa, o sea, dosis medianas. A dosis medianas, hemos dicho, es estimulante cardíaco, no es beta 1, preponderantemente. Entonces, por estímulo cardíaco taquicardiza, eleva la presión sistólica, por estímulo beta 1, no modifica la diastólica, y si bien la diastólica se mantiene, la sistólica está elevada, lo cual eleva la media. Y finalmente veremos la dobutamina. La dobutamina, nuestro cuadrito que hemos dicho que de adelante, atrás, de izquierda a derecha. Dobutamina beta 1 es igual a alfa 1 igual beta 2. O sea, estimula el corazón y produce por igual, ¿no? O sea, dependiendo de los territorios, vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Dependiendo de los territorios. Entonces, este es el único fármaco, la única catecolamina que no incrementa la frecuencia cardíaca, ¿no? No taquicardiza. No taquicardiza, ¿no? Y eso se explica porque no hay vasodilatación, ¿no? Se produce un incremento de la sistólica, ligero de la diastólica, ligero incremento de la media. Vean, todas las catecolaminas incrementan la media, ¿no? Todas elevan la presión arterial, ¿no? Una no incrementa la diastólica, que es la dopamina,
Y la dobutamina no taquicardiza, pues la menos taquicardizante. Muy bien, veremos los aspectos cinéticos, ¿no? Hazme. La absorción. Ninguna catecolamina se absorbe por vía oral. Ninguna. ¿Por qué? Porque se metabolizan por la COMT y la MAO. Ninguna se absorbe por vía oral. Entonces, la adrenalina se administra por vía subcutánea, que es lenta, o por vía intramuscular, que es más rápida. También se puede administrar por vía inhalatoria, Instilación endotraqueal, instilación. Noradrenalina, dopamina y dobutamina, noradrenalina, dopamina y dobutamina, no se administran por vía endovenosa estricta. No es vía de absorción, ¿no? La vía endovenosa. Pues se administran por vía endovenosa, pero estricta, con mayúsculas, endovenosa estricta, subrayado. Ya vamos a poner el contexto en un momento cuando hablemos de toxicidad. Endovenosa estricta. Muy bien. En cuanto al metabolismo, todos estos fármacos son metabolizados por la COMT y la MAO. Y la excreción, pues en su mayor parte son metabolizados, en muy pequeña cantidad se excretan por riñones activas, poca cantidad, ¿no? El principal metabolito es el ácido vainillil, como vainilla, vainillil mandélico. Veremos la toxicidad, la farmacotoxicidad, las reacciones adversas. Hemos dicho que son estimulantes centrales las catecolaminas, estimulantes que pueden provocar ansiedad, miedo, insomnio. Ansiedad, miedo, insomnio. Y cefalea, pero la cefalea es por elevación de presión arterial, cefalea. Igual por la elevación de presión arterial pueden provocar náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos es por la elevación de presión arterial, porque estos fármacos no se administran por vía oral, entonces no irritan el estómago, no irritan si no se dan por esta vía. Luego pueden provocar cualquier taquiarritmia cardíaca, taquiarritmias cardíacas y extrasístoles, taquiarritmias y extrasístoles. Pueden provocar hipertensión arterial, todas elevan la presión arterial, pueden provocar hipertensión, pueden provocar angina, que aumentan el consumo de oxígeno, pueden provocar angina, porque incrementan el consumo de oxígeno. Temblor fino, esta es una respuesta beta 2, temblor fino, muscular fino, y producen irritación local. ¿A qué se debe esto a qué se refiere esto de irritación local? La extravasación de noradrenalina, es capaz de producir necrosis isquémica. Si es tan poderosa vasoconstrictora, la noradrenalina es tan poderosa vasoconstrictora que si se extravasa, pues cierra los vasos periféricos, los cierra, los contrae y los cierra. Y al cerrarlos no llega sangre, hay isquemia. Y la isquemia va a llevar a la necrosis de los tejidos. ¿Y qué hay que hacer si el tejido está necrosado, está muerto? Para que no haya infección. Hay que amputarlo. En la literatura médica se encuentran varios casos publicados de amputación de extremidades por extravasación de noradrenalina, por extravasación. Entonces, ningún paciente ni ninguna familia en el mundo, ¿no?, va a entender que le digan hay que amputarle el brazo porque se nos ha infiltrado el suero con noradrenalina. De ahí viene que la vía es endovenosa estricta, estricta. Muy bien. Los fármacos se manejan en terapia y las enfermeras de terapia son muy competentes, pero igual, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Con dopamina y dobutamina es más rara la necrosis isquémica, es más rara. Lo más frecuente es inflamación, inflamación. Muy bien. Veremos las contraindicaciones.
Contraindicaciones para el uso de catecolaminas. Están contraindicadas en la hipertensión arterial sistémica, AS, porque elevan la presión, AS. En el caso de taquiarritmias, tienen un poder arritmogénico, ¿no? En caso de taquiarritmias cardíacas. En caso de angina, porque aumentan el consumo de oxígeno y pueden desencadenar un ataque, ¿no? Un ataque, incluso un infarto, ¿no? Si nuestro paciente tiene angina es coronario. Hipertiroidismo. El paciente hipertiroideo tiene manifestaciones adrenérgicas. En el hipertiroidismo hay manifestaciones adrenérgicas, ¿no? Ansiedad, temblor fino, taquicardia, hipertensión, ¿no? Hipertensión. ¿Y esto por qué? Porque las hormonas tiroideas sensibilizan a las catecolaminas. Las hormonas tiroideas sensibilizan, se aumentan la respuesta. Entonces, si a un paciente hipertiroideo le damos catecolaminas, vamos a exacerbar la clínica. Y finalmente, dos cuadros que tienen un mismo comportamiento: la estenosis aórtica o estenosis subaórtica hipertrófica. Y no nos va a alcanzar, Dios mío, joven, voy a tener que volver a programar, creo. Entonces, en la estenosis aórtica es la válvula aórtica que está estenosada, ¿no? No se abre completamente. Se dificulta el paso de la sangre, ¿no? Después de la contracción durante la sístole. Y la estenosis subaórtica no es la válvula, pero el tejido muscular debajo de la válvula igual se ha hipertrofiado y se comporta de igual manera como un obstáculo mecánico a vaciamiento del ventrículo izquierdo. Y es un error querer mejorar paso de la sangre aumentando la fuerza de contracción. No, es un error. Aquí lo que hacemos más bien es todo lo contrario, no a la mala, ¿no? Bradicardizamos y de esa manera se va a llenar. Disminuimos la fuerza de contracción, bradicardizamos, disminuimos la fuerza de contracción y así se va a vaciar más fácilmente el ventrículo izquierdo. No siempre a la mala, ¿no, jóvenes? ¿Cuáles son las indicaciones? Pocas. Primero, el paro cardíaco por asistolia. Paro cardíaco por asistolia. Esta es la mayor emergencia médica, ¿no?, a la cual podemos enfrentarnos. Entonces, en el caso de paro cardíaco por asistolia, administramos la adrenalina. Adrenalina. Puede ser por una vena periférica si hay un masaje cardíaco efectivo. Por vena periférica si el masaje cardíaco es efectivo. Y si no es efectivo el masaje cardíaco, bueno, ni modo, punción cardíaca. Punción. Pero no vamos a debutar si no conocemos la técnica, ¿no?, en semejante emergencia. Además, necesitamos el equipo. Muy bien. Otra indicación, la anafilaxia. La anafilaxia, la droga de elección, también es la adrenalina. Adrenalina, ¿no? La vía de elección es la intramuscular. Intramuscular. Pero si el cuadro es muy serio, endovenosa. Endovenosa. Luego tenemos los choques. No es el choque, ¿no? Los choques. Y estamos frente a un choque cardiogénico, o sea, por falla de bomba, ¿no? Choque cardiogénico por falla de bomba, por ejemplo, luego de un infarto de miocardio, luego de un infarto. Entonces, fármacos de elección son, en ese orden manejan los intensivistas. Noradrenalina de elección, noradrenalina, segunda opción, la dopamina, y en tercer lugar, la dobutamina, En otros choques son coadyuvantes, ¿no?, porque aquí son fármacos de elección, ¿no? Coadyuvantes. En el choque hipovolémico, en el choque hipovolémico, lo que hay que hacer es reponer lo que se ha perdido, Y coadyuvamos con catecolaminas y en el orden, ¿no? Noradrenalina, dobutamina y dopamina. En el choque séptico, fundamental, antibióticos corticoides. Coadyuvamos con catecolaminas en el mismo orden, ¿no? En el mismo orden. Y finalmente usamos adrenalina, para prolongar la acción de los anestésicos locales.
adrenalina para prolongar la acción de los anestésicos locales. Cuando veamos anestésicos de aquí a unas semanas vamos a profundizar este concepto. Veremos las interacciones. El alotano es un anestésico inhalatorio y sensibiliza las catecolaminas, sensibiliza. Pues si el paciente está anestesiado con alotano y administramos adrenalina, va a haber una respuesta exagerada. ¿No? Se sensibiliza. Con antidepresivos tricíclicos que impiden la recaptación de noradrenalina, o sea, bloquean el NET, impiden la recaptación, o antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, hay un sinergismo. Con bloqueantes adrenérgicos hay un antagonismo. Con la indometacina es un AINE que retiene sodio y agua, poderoso fármaco que retiene sodio y agua, eleva la presión arterial. Entonces hay un sinergismo en la elevación de presión arterial. La digoxina es un medicamento antiguo para insuficiencia cardíaca. Estimula dos propiedades del corazón, dos y deprime dos. Con las que estimula va a haber sinergismo y con las que deprime antagonismo, ¿no? Entonces va a haber sinergismo en lo que es la fuerza de contracción, la contractibilidad y la excitabilidad. Hay un sinergismo en lo que es la contractibilidad y la excitabilidad. Y hay un antagonismo en lo que es el automatismo y la conductibilidad. Conductibilidad. A ver si nos da tiempo. En todas, digamos, en el cuadro, cuando hemos puesto las 4 catecolaminas, en ningún caso, en primer lugar, estaba el receptor beta 2, ¿no? Podemos preguntarnos si no hay fármacos que estimulan preponderantemente los receptores beta 2. Sí, tenemos los agonistas beta 2. Y son tan importantes, vean, que los describimos por separado. Los agonistas beta 2 son medicamentos sintéticos. Tenemos la oxiprenalina, el salbutamol, que es medicamento esencial en el país, el fenoterol, que también es esencial, la terbutalina, formoterol, el salmeterol también es esencial y la ritodrina. Estos fármacos tienen dos acciones fundamentales. Son agonistas beta 2, ¿no? Producen broncodilatación y uteroinhibición. Broncodilatadores y producen uteroinhibición. Uteroinhibición, disminución de tono y contracciones. Estos fármacos, todos los agonistas beta 2 son activos por vía oral, porque no se metabolizan por la COMT, no. Lo hacen por la MAO, pero no por la COMT. Son activos por vía oral, ¿no? En cuanto a reacciones adversas, el agonismo beta 2 puede provocar vasodilatación con caída de presión arterial, ¿no? Vasodilatación, hipotensión, taquicardia compensadora, temblor fino, ¿no? Cuando disparan los asmáticos salbutamol, disparan, ¿no? Están con temblor fino. Incremento de la glicemia, ya habíamos visto, ¿no? El ácido láctico también. Y se eleva la renina. Disminuye, porque ingresa a nivel intracelular, disminuyen el potasio, el fósforo y el calcio. Y tienen dos indicaciones. En el asma y en la amenaza de aborto o parto prematuro. Asma y amenaza de aborto, parto prematuro. Muy bien. No sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. No hay ninguna pregunta. Por favor, pueden activar sus cámaras. Vamos activando.